Entonces, curvatura. Bien, cuando nosotros tenemos una función vectorial, ¿sí? Recuerden que esta función es una parametrización, es decir, la podemos escribir, pues como ya sabemos, ¿no? Como una función donde sus componentes son funciones a su vez, ¿vale? Entonces, esta función o esta parametrización se llama o se dice que es suave sobre un intervalo si su derivada es distinta de cero en cualquier punto del intervalo. Entonces, una curva suave va a ser aquella en donde la derivada sea distinta de cero en cualquier punto en un intervalo dado, ¿sí? Básicamente. Ahora, esto significa que cuando una curva se mueve, así entre comillas, en el espacio, pues se mueve de una manera suave y continua, ¿sí? No tiene picos muy agudos, no tiene cúspides, y cuando el vector tangente gira, es decir, cualquier vector tangente en cualquier punto de la curva, pues lo hace de una manera suave y no giros abruptos como giros de 90 grados o algo. ¿Okay? Entonces, básicamente esa es la definición de una curva suave. Entonces, hablando de un vector tangente, porque este es el que nos va a definir si la curva es suave o no, o cómo se va comportando el movimiento de la curva, pues este vector tangente lo vamos a definir de la siguiente manera. Este es el vector tangente unitario, ¿sí? Y va a estar dado por t de t va a ser igual a la derivada sobre la magnitud de la derivada. Entonces, lo que estamos obteniendo aquí es un vector que precisamente va a ser tangente a la curva en cualquier punto de ella. Y para ello, pues tenemos que derivar la función que representa la curva, ¿sí? Que en este caso es una función vectorial r, y dividirlo entre la magnitud de la misma. Este vector nos va a indicar la dirección de la curva, indica la dirección. ¿Sí? El vector tangente nos dice pues hacia dónde se va moviendo la curva en cualquier punto t, ¿vale? Bueno, si nos fijamos por ejemplo aquí, en este punto, pues el vector tangente, o en esta sección, el vector tangente a la curva, pues cambia muy poco, bueno, si los dibujara bien, ¿verdad? Cambia muy poco de un instante o de un punto t al siguiente, ¿sí? Pero, por ejemplo, en esta parte de la curva, pues el vector tangente cambia de manera más abrupta, o sea, hace movimientos más bruscos, hace movimientos más bruscos como se diría, ¿no? O sea, no es que, porque luego el vector tangente no es que cambie en sí mismo, sino que son distintos vectores tangentes en distintos puntos. A este cambio o a esta forma de la curva se le conoce como curvatura. Entonces, la curvatura, ¿sí? La curvatura matemáticamente va a estar definida por una constante k y es la magnitud de la derivada del vector tangente unitario, ¿sí? Entonces, básicamente la curvatura es una medida de qué tan rápido cambia la curva de dirección o qué tan abrupto es la curva o el movimiento que realiza en el espacio. ¿Sí? No sé si me explico. ¿Sí? Bueno, esta es la definición general. Aquí la variable S, la variable t, pues ya sabemos que es el vector tangente, el vector tangente unitario, ¿sí? Y la variable s se refiere a la longitud de arco acumulada, ¿sí? Pero entonces, para poder encontrar el valor de la curvatura, podemos nosotros, para no tener que encontrar la longitud de arco, podemos nosotros expresar la curvatura como la magnitud de la derivada del vector tangente unitario respecto a t, ¿sí?
entre la magnitud de la derivada del R. ¿Vale? Entonces, estas dos, cualquiera de las dos, son las expresiones que podemos utilizar para encontrar la curvatura de una curva en el espacio. Y otra vez, ¿qué es la curvatura? Es la medida de qué tan rápido cambia la dirección del vector tangente en la curva, ¿sí? O la medida de qué tan rápido o de qué tan abrupta se mueve la curva en el espacio. Por ejemplo, si nosotros tenemos una circunferencia de radio A, ¿sí? Entonces vamos a tener en el plano una circunferencia de radio A. La curvatura de esta circunferencia, es decir, kappa, debería de ser igual a 1 sobre A. Vamos a demostrarlo, sí, vamos a ver si es cierto que la curvatura de esta circunferencia es 1 sobre su radio. Y para ello, pues necesitamos la ecuación paramétrica de esta circunferencia, que ya la conocemos. La ecuación paramétrica de una circunferencia de radio A es A coseno de t en I más A seno de t en J. ¿Vale? Entonces, esta es su ecuación paramétrica, o la función vectorial que lo va a representar, ¿no? Entonces, pues para encontrar la curvatura, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la derivada, porque con la derivada de esta función r es con quien vamos a encontrar el vector tangente. Entonces, pues derivamos. R' de t sería menos a seno de t en i más a coseno de t en j, ¿vale? Y la magnitud de esto, pues sería la raíz de menos a seno de t al cuadrado más a coseno de t al cuadrado. Esto sería entonces a cuadrada seno cuadrado de t más a cuadrada coseno cuadrado de t. Y si nosotros factorizamos a cuadrada, pues nos quedaría a cuadrada por seno cuadrado más seno cuadrado, pero sabemos que eso es 1. Entonces nos va a quedar nada más la raíz de a cuadrada, que pues es igual a, ¿sí? Entonces esa sería la magnitud de R'. Así que, pues lo primero que tenemos que hacer es calcular nuestro vector tangente unitario, ¿sí? Y ese vector está dado por R' sobre la magnitud de R', que en este caso sería, tenemos menos a seno de t en i más a coseno de t en j sobre a. Entonces, el vector tangente unitario pues va a ser menos seno de t en i más coseno de t en j. ¿Vale? Y ahora, para poder calcular la curvatura, pues necesitamos la magnitud del vector, bueno, necesitamos la derivada y la magnitud del vector tangente unitario, ¿sí? Entonces, pues vamos a calcular esto precisamente. Ya tenemos el vector tangente unitario y lo vamos a derivar. Esto sería menos coseno de t en i menos seno de t en j. Y la magnitud de esto, pues va a estar dada por la raíz de menos coseno al cuadrado más menos seno al cuadrado. Pero coseno cuadrado más seno cuadrado, pues ya sabemos que es 1, y la raíz de 1 es 1. Entonces, según la fórmula que teníamos, kappa, que corresponde a la curvatura, va a ser la magnitud de la derivada del vector tangente sobre la magnitud de la derivada del vector de posición.
que en este caso es 1 sobre A. Y es precisamente lo que estábamos buscando. En ocasiones, cuando nosotros queremos encontrar la curvatura, el vector tangente y su derivada y su magnitud, o sea, hacer esta operación se vuelve bien complicada, ¿sí? O sea, simplemente la función que tenemos pues no es una función sencilla, y a pesar de que obviamente se puede derivar y sacar magnitud y todo esto, pues no se va simplificando así como en este ejemplo. Entonces, para esos casos en los que las simplificaciones nada más no se dan y que parece que cada operación que hacemos complica más la expresión que estamos buscando, para esos casos tenemos otra expresión para la curvatura. La curvatura de una función vectorial va a estar dada por la magnitud del producto cruz de R' con R' entre la magnitud de R' al cubo. ¿Sí? Entonces, o sea, con esta otra expresión podemos también encontrar la curvatura. Por ejemplo, vamos a tener que queremos encontrar la curvatura de una curva torcida, R de t, que es t, t cuadrada, t cúbico. ¿Sí? Y la queremos encontrar en el punto, bueno, en cualquier punto y específicamente en el origen. ¿Vale? Entonces, fíjense que ¿cómo se llama? O sea, esta función vectorial, pues yo puedo también encontrar el vector tangente unitario y derivada y su magnitud, pero no va a ser algo sencillo, ¿sí? De inicio, el vector tangente unitario, ¿sí? El vector tangente unitario, pues ya sabemos que está dado por, por la derivada de la función entre la magnitud de la derivada de la función. Entonces, esto sería R' entre la magnitud de R'. Y R' pues sería 1,2t, 3t cuadrada. Y la magnitud de esto pues sería la raíz de 1 más 4t cuadrada más 9t cuarta. Entonces, el vector tangente unitario en este caso, pues va a ser 1,2t, 3t cuadrada, sobre todo esto. ¿Sí? Ese es el puro vector tangente unitario. Pero si queremos utilizar la fórmula de la curvatura del vector tangente unitario, esto todavía lo tenemos que derivar y luego todavía a eso le tendríamos que sacar la magnitud. Entonces, definitivamente no va a ser una expresión sencilla. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Todo se puede. No es más que regla de la cadena y a lo mejor la derivada de un cociente, ¿sí? O sea, sí se puede, pero no es una expresión sencilla. Entonces, para evitarnos una expresión que esté sobrecomplicada, pues vamos a utilizar esta otra fórmula para encontrar la curvatura, ¿sí? Esta que tenemos aquí. Entonces, para ello, pues no necesitamos meternos en el rollo de encontrar el vector tangente unitario, únicamente las derivadas de la función vectorial, ¿sí? Y de hecho, pues ya tenemos aquí la primera, ¿no? O sea, ya tenemos R'. Ahora podemos calcular R'. Entonces tendríamos que R', lo voy a poner aquí enseguida, R' sería 0,2,6t, ¿vale? Y la magnitud, que esa ya la habíamos calculado antes, ¿no? Entonces, lo que me dice esta fórmula de curvatura es que yo tengo que calcular el producto cruz entre R' y R'. Recuerden que dijimos que el producto cruz se calcula mediante un determinante. Pues sería IJK 1, 2t, 3t cuadrada
y 0,26t. Recuerden también, muchachos, que en el producto cruz sí importa el orden en el que aparece la operación. Si aquí es R', entonces ese es el primer renglón que pongo. Y si luego es R', ese es el segundo renglón. Si yo los invierto, el signo de esta operación va a ser contrario y pues entonces el resultado ya no va a ser el que buscamos. ¿Vale? Entonces, aquí pues hacemos nuestro determinante, que sería I por, bueno, esto va a ser 12t cuadrada menos 6t cuadrada menos j por 6t menos 0 más k por 2 menos 0. Entonces, este producto cruz sería 6t cuadrada i menos 6tj más 2k. ¿Ok? Y a este resultado le vamos a sacar entonces la magnitud. Entonces, la magnitud de R' cruz R' va a ser la raíz de cada uno al cuadrado, ¿no? Va a ser 36t cuarta más 36t cuadrada más 4. Si lo queremos simplificar poquito, pues aquí podemos factorizar un 4 en cada uno, ¿no? Sería 4 por 9 t cuarta más 9t cuadrada más 1. Y la raíz de 4 es 2, entonces sería 2 por la raíz de x. ¿Vale? Entonces, ya que tenemos la magnitud del producto cruz y la magnitud de R', que esa ya la habíamos calculado anteriormente, pues entonces ahora sí podemos sustituirlo en la fórmula. La curvatura va a ser... Ay, discúlpeme. No, es que como que no se ve bien el signo de más. Ah, sí, ¿verdad? Me quedó muy chueco. Más. Entonces, ahora sí podemos sustituir esto en la fórmula. Dijimos que la curvatura en cualquier punto va a ser igual a, bueno, la magnitud de R' cruz R' sobre la magnitud de R' al cubo. ¿Ok? Entonces, sustituyendo, pues vamos a tener que esto es 2 por la raíz de 9t cuarta más 9t cuadrada más 1 entre, que teníamos la raíz de 1 más 4t cuadrada más 9t cuarta. Todo esto al cubo. Esta es la expresión de la curvatura en cualquier punto, ¿sí? O sea, no importa en qué punto del espacio estemos nosotros, no importa para cuál punto del espacio, pues nada más necesitamos entonces el valor de t y con ese valor lo sustituimos y encontramos el valor de la curvatura. Pero nosotros queremos encontrar específicamente el valor de la curvatura en el origen. Entonces, en el origen 0,0,0, recuerden que nuestra ecuación vectorial era, era t cuadrada t cubo. ¿Sí? Entonces, si yo estoy viendo en este punto y esta es la ecuación vectorial que tengo, pues básicamente estoy diciendo t es igual a 0, t cuadrada es igual a 0 y t cúbica es igual a 0. ¿Sí? Evidentemente, el valor de t que voy a sustituir, pues es 0. ¿Sí? Entonces, ese valor lo vamos a sustituir en esta última expresión de la curvatura que acabamos de obtener, para encontrar el valor específico de la curvatura en un punto. Recuerden que al final el valor de la curvatura es un escalar, o sea, es un número, ¿sí? Entonces, vamos a tener que capa de 0
pues va a ser 2 por la raíz de 1 más 9 por 0 al cuadrado más 9 por 0 a la cuarta entre la raíz de 1 más 4 por 0 al cuadrado más 9 por 0 a la cuarta al cubo. ¿Sí? Y aquí pues esto me da 0, esto me da 0, esto me da 1 y raíz de 1 es 1. Esto 0, esto 0, esto me da 1 y raíz de 1 es 1 y al final me queda que la curvatura es igual a 2. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿No? ¿Nada? Muy bien. Entonces, lo importante que hay que rescatar de esto es cuál expresión de la curvatura es la que me conviene a mí utilizar de acuerdo a cómo está presentada mi ecuación vectorial, ¿sí? Hay ecuaciones vectoriales que, pues, evidentemente van a ser más sencillas utilizando el vector tangente, pero hay ecuaciones vectoriales que van a ser más sencillas utilizando la del producto cruz, ¿sí? Para calcularla. Bien. Otra de las características que se pueden encontrar en una curva son, ya sabemos que existe el vector normal, ¿no? Entonces tenemos nosotros una curva, ¿sí? Y en cualquier punto vamos a tener nosotros un vector tangente que nos indica la dirección de la curva en ese punto. Pues este es el vector tangente, ¿no? Además de este vector, vamos a tener nosotros también otro vector que se conoce como vector normal unitario. Entonces, el vector normal unitario es un segundo vector que es ortogonal. Ay, de aquí. Es un segundo vector que es ortogonal al vector tangente. ¿Ok? Este vector normal, este vector normal o vector normal unitario, como lo quieran decir, se va a definir como el vector normal va a estar dado por la derivada del vector tangente sobre la magnitud del vector tangente. ¿Vale? Entonces, en cualquier punto de una curva yo voy a tener, por lo pronto, dos vectores que me van a indicar cómo se comporta esa curva. El vector tangente me dice hacia dónde se mueve y qué tan rápido se mueve, ¿sí? Y el vector normal me va a decir, bueno, no, ¿cómo se los explico? Bueno, déjenme les doy el otro vector para explicarles los tres puntos. Además de estos dos vectores, yo voy a tener un tercer vector que va a ser ortogonal a estos dos, que es el vector binormal. Voy a poner aquí el vector binormal, ¿sí? Estos tres vectores son ortogonales entre sí, o sea, aquí se forma un ángulo de 90, aquí se forma un ángulo de 90 y entre estos dos se forma un ángulo de 90. Así no se va a distinguir porque soy muy mala, pero hagan de cuenta que es como un cubito, ¿sí? Cada vector va en una dirección distinta. El vector binormal se va a calcular a partir del producto cruz del vector tangente y del vector normal. ¿Vale? Bien. Entonces, estos tres vectores se van desplazando a lo largo de la curva, ¿sí? Y conforme la curva varía, o conforme el valor del parámetro t varía, pues también va a variar la orientación de estos vectores. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una curva que va subiendo de esta manera, pues podemos empezar con el vector tangente aquí, ¿sí? El vector normal, que es ortogonal a él,
y el vector binormal que es ortogonal a ambos. Pero conforme t varía, la curva va subiendo, así como la dibujamos ahorita, y entonces después, en un valor posterior del parámetro t, pues el vector normal, el vector tangente lleva otra dirección. Y entonces el vector normal, que es ortogonal a él, pues cambia también su dirección y su vector binormal también lo hace, ¿sí? Entonces, esta triada de vectores pues va variando en su orientación conforme el valor del parámetro t también varía. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, vamos a tener nosotros aquí una hélice circular. La hélice tiene por ecuación vectorial coseno de t en i más seno de t en j más t en k. ¿Sí? Y ya dijimos que esta hélice circular, si nosotros la graficamos, pues va a tener más o menos esta forma, ¿sí? Con círculos concéntricos. Imagínense que son círculos. Pero algo así, ¿no? Iría subiendo concéntricamente alrededor de un círculo de radio, un radio definido, ¿sí? Que está centrado en el origen. Entonces, si nosotros queremos calcular los vectores normal y binormal, pues lo primero que necesitamos es el vector tangente, ¿sí? Y para el vector tangente ya sabemos que necesitamos la derivada de R'. Bueno, la derivada de R, ¿no? Que es R', que en este caso sería menos seno de t en i más coseno de t en j más 1k. Y calculamos la magnitud de R', que va a ser menos seno cuadrado más coseno cuadrado, más coseno cuadrado más 1 al cuadrado. Pero ya sabemos que seno más coseno cuadrado es 1, entonces esto me va a dar raíz de 2. ¿Sí? Con esto podemos nosotros plantear lo que es el vector tangente unitario. El vector tangente unitario va a ser R' menos seno de t en i más coseno de t en j más k sobre la magnitud. Entonces, lo podemos dejar así o lo podemos escribir, o sea, separar por componentes, o incluso lo podemos escribir así, ¿no? Como factorizando la raíz. Esto pues para visualizarlo más fácil y derivarlo también más sencillo. Ahora, ya que tenemos el vector tangente, pues podemos calcular el vector normal. Y para el vector normal necesitamos la derivada de este vector tangente. Entonces, t' sería 1 sobre raíz de 2 por menos coseno de t en i menos seno de t en j más 0k. Nos quedaría así. Y necesitamos también su magnitud. La magnitud del vector, de la derivada del vector tangente va a ser 1 sobre, bueno, va a ser, lo voy a poner así todo completo en esta ocasión. Tendríamos la raíz de coseno al cuadrado de t sobre 2 más seno cuadrado de t sobre 2. ¿Sí? Pero luego pues ya sabemos que seno más coseno cuadrado es 1, entonces nos quedaría la raíz de 1 sobre 2. En otras palabras, pues la raíz, perdón, 1 sobre la raíz de 2. Entonces esta sería la magnitud del vector, de la derivada del vector tangente unitario. Ahora sí, el vector normal unitario pues va a ser t', 1 sobre raíz de 2 por menos coseno de ti menos seno de tj entre 1 sobre raíz de 2. En otras palabras, o simplificando, el vector normal va a ser menos coseno de t en i
menos seno de t en j. ¿Sí? El hecho, fíjense que esta parte, o sea, si nosotros escribimos este vector normal de esta forma, menos coseno de t, menos seno de t, 0, el hecho de que la componente k sea 0 en cualquier punto, quiere decir que la hélice es horizontal, ¿sí? Y que señala, o que este vector normal es horizontal también y señala hacia el eje z. Es decir, o sea, el vector tangente es el que va variando, pero el vector normal siempre va a ser horizontal y señalar hacia el eje z. Entonces, por ejemplo, ese sería un vector normal, ese sería otro vector normal, ese sería otro vector normal, ¿sí? Siempre horizontales. ¿Ok? Ya que tenemos nuestros dos vectores, normal y tangente, pues podemos calcular de una vez el vector binormal. El vector binormal pues va a estar dado nada más por el producto cruz del vector tangente con el vector normal. Y esto ya dijimos que lo calculamos como un determinante. Entonces el vector tangente era el vector tangente era 1 sobre raíz de 2 por menos seno de t, coseno de t positivo, 1. Y el vector normal, pues ya dijimos que era menos coseno de t, menos seno de t, 0. Y entonces realizamos este determinante, sería 1 sobre raíz de 2 por, y por coseno 0 menos, bueno, más seno de t, menos j por 0 más coseno de t, y más k por seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Entonces, esto va a ser 1 sobre raíz de 2 por seno de t, menos coseno de t, 1. ¿Sí? Y pues básicamente estos serían los vectores que se pueden calcular o que nos van indicando cómo se comporta la curva en cualquier punto. Ahora, existe algo interesante aquí. Como nosotros tenemos tres vectores que son ortogonales entre sí, entonces esa tríada de vectores va a formar distintos planos que se van a poder visualizar o que se van a poder relacionar a la curva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, existe un plano que se llama el plano normal. Plano normal. Normal. El plano normal. El plano normal está formado por los vectores normal y binormal, ¿sí? Entonces, existe otro plano que se llama plano osculador, que está formado por los vectores tangente y normal. Entonces, básicamente, el plano normal son todas las rectas que vayan a ser ortogonales al vector tangente. El plano osculador viene de la palabra beso, ¿sí? Entonces es un plano que contiene una parte de la curva. Entonces como que la curva se besa o se toca con ese plano, ¿sí? Cuando tenemos curvas planas, o sea, que no están en el espacio, sino que están en un plano, el plano osculador es precisamente el plano que contiene la curva. ¿Vale?
Entonces, no sé si quede ahí claro, por si hay dudas. ¿No? ¿Nada?